En este video les mostraré la nueva y mejor configuración de AMD Software. En esta configuración aumentarás mucho tus FPS y muchas cosas más. Así que antes de empezar agradecería mucho que se suscribieran al canal, ya que mi meta es llegar a los 50,000 suscriptores y yo sé que podemos cumplirlo. Así que sin nada más que decir, ahora sí comencemos. Así que bien gente, este video se va a dividir en partes. La primera parte va a ser cómo descargarlo y la segunda va a ser cómo configurarlo. Así que lo que vamos a hacer es irnos a la descripción de este video. Así que bien gente, como podrán ver ya estamos dentro de la página de AMD. Como podrán ver es un nuevo diseño. Si vieron mis anteriores videos el diseño de la página era diferente. Así que bueno, aquí donde dice aplicación AMD Software vamos a darle acá en descargar. Como podrán ver nos va a enviar a otra ventana en la que tendremos que elegir qué vamos a descargar. O sea, si vamos a descargar el software para una gráfica o un procesador. En mi caso yo estoy descargando el software para un procesador. En mi caso yo estoy descargando el software para un Ryzen 5700G o un Ryzen 7 5700G. No hace falta poner el AMD Ryzen, simplemente con poner los números. Así que nada, aquí está, como podrán ver, le damos y simplemente le damos en enviar. Y listo, como podrán ver podemos descargar el software en Windows 11 y en Windows 10. Yo por momento tengo Windows 10, así que bueno, probablemente haga un video próximamente de cómo optimizar Windows 11. Así que nada, tienen que apoyar mucho este video. Así que bien, como yo lo voy a instalar en Windows 10, vamos a darle acá y como podrán ver aquí dice cuánto pesa. Y también aquí estará la versión del programa, que como podrán ver es la 24.3.1. Así que nada, le vamos a dar en descargar y vamos a empezar a hacer la instalación. Y listo, como podrán ver ya tendremos el programa descargado. Así que nada gente, ahora vamos a pasar a cómo configurar todo el programa. Como podrán ver este apartado es más que nada para ver tus juegos y todo eso. Es para ver cuánto jugaste y así. Aquí también podemos ver qué versión tenemos e incluso podemos verificar actualizaciones y para ver si hay una nueva actualización y así. Yo recomiendo que cada cierto tiempo vayan checándose acá para que vayan actualizando constantemente el programa. Y listo gente, así que bueno, lo que vamos a hacer primero es darle acá al engranaje y nos va a enviar a este apartado. Como podrán ver aquí podemos ver la versión e incluso podemos ver las especificaciones de nuestra PC. Como podrán ver tengo una AMD Ryzen 7 5700G con 16 GB de RAM. Así que nada gente, aquí vamos a cambiar algunas cosas. En versión preferida de software yo les recomiendo que lo pongan en solo recomendada, ya que si lo ponen en recomendada más opcional les van a aparecer pues bueno, betas de futuras actualizaciones. Y todos sabemos que las betas no son recomendable, ya es mejor la versión final. Aparte porque las betas pueden ocasionar que no sé, que te den pantallazos o que se te apague la pantalla y así. Así que para ahorrarnos problemas mejor vamos a poner la de solo recomendada. En comprobar si hay actualizaciones vamos a darle en aquí en automático y listo, ya nada más le vamos a mover a eso. Una vez hecho eso, ahora nos vamos a ir acá donde dice teclas rápidas y si tú tienes activado esto lo vamos a desactivar. Esto más que nada si nos quita rendimiento, que pues bueno, es un proceso innecesario que la verdad no creo que nadie utilice esto. Esto es más que nada para los atajos y todo eso. Yo no lo utilizo, así que nada, yo lo desactivo para que no afecten el rendimiento. Una vez desactivado, ahora nos vamos a ir acá a preferencias e igualmente vamos a desactivar algunas cosas que nos ocupen rendimiento. Probablemente tú tengas todo esto activado, así que lo que vamos a hacer es desactivarlo. Por ejemplo, yo recomiendo que desactiven la superposición de juego, el navegador web, el menú de manejo del sistema, la publicidad y las notificaciones. También recomendaría que desactivaran la animación y efectos del programa y listo, eso sería todo lo que podemos desactivar. También aquí en idioma, si quieres cambiar el idioma también lo puedes hacer acá. Así que ahora sí gente, vamos a pasar a configurar el programa para tener más FPS. Así que bueno, nos vamos a ir acá donde dice juegos y vamos a darle acá donde dice gráficos. Así que nada gente, nos va a poner en esta nueva ventana y lo que vamos a hacer acá es a cambiar algunas cosas de aquí. La configuración que les voy a enseñar es para tener más FPS. Así que bueno, vamos a empezar. En Radeon Anti-Lag esto lo que hace es reducir la demora de entrada. Yo recomiendo que lo activen, así que bueno, lo vamos a dejar aquí en activado. Y nada, en Radeon Boost vamos a dejarlo en desactivado. Radeon Chill igualmente, que bueno, el Radeon Chill yo lo recomendaría si es que juegan en laptop, ya que lo que hace esto es limitar FPS para ahorrar energía, o sea, básicamente para que no se acabe tan rápido la pila de tu laptop. Así que si ustedes son de laptop pueden activar esta opción. En Radeon Image Sharpening esto es para mejorar los detalles visuales. Si ustedes quieren mejorar algún detalle así, pues lo pueden activar. Esto es más que nada para la nitidez. Yo recomendaría que lo pongan en 60%, en 50%, no lo pongan en el 100% porque se va a ver el juego muy raro. Así que nada, yo recomiendo que lo pongan en 60%. En mi caso a mí no me gusta poner esto, así que bueno, yo lo voy a desactivar. Radeon Enhanced Sync vamos a desactivarlo igualmente. Y en espera la actualización vertical vamos a ponerlo en desactivado, salvo que lo especifique la aplicación. Y listo, ahora le vamos a dar acá en opciones avanzadas y nos pondrá más opciones. En anti-aliasing vamos a poner en usar la configuración de la aplicación. Y también aquí podemos limitar los FPS aquí arriba. Como podrán ver aquí en control de destino de velocidad a cuadro, aquí limita el pico de FPS en una tasa regular. Si ustedes lo activan podemos limitar los FPS a la cantidad que ustedes quieran. No sé si quieren jugar solo a 114 FPS y así. En mi caso no recomendaría hacer esto, ya lo pueden hacer dentro del juego, pero bueno, si ustedes quieren pueden activarlo. En método anti-aliasing vamos a ponerlo en
muestreo múltiple. En antialiasing morfológico vamos a ponerlo en desactivado. En filtración anisotrópica, esto es casi igual que en Radio Animal Sharpening. Esto es más que nada para mejorar la claridad de textura. Si lo activamos, podemos elegir el 2X, 4X y todo eso. Igualmente, esto si lo podemos, obviamente te va a quitar rendimiento, ya que lo que hace es mejorar por las texturas. Así que nada, si lo quieres activar, yo te recomendaría que lo pongas en 4X. Yo en mi caso lo voy a desactivar. Calidad de filtración de textura vamos a ponerlo en rendimiento. Si tú lo tienes en estándar, vamos a ponerlo en rendimiento. Y listo, optimización de formato de superficie vamos a ponerlo en activado. Y modo de teselación vamos a ponerlo en AMD optimizado. Y listo, eso sería todo lo que vamos a cambiar. Como podrán ver, aquí hay diferentes perfiles. Les voy a explicar un poco lo que hace cada uno. Este de rendimiento básicamente es lo que les acabo de enseñar. Les pone la configuración que les acabo de mostrar. Y eso, aquí en el perfil de calidad lo que hace es ponerte una configuración para ver el juego pues mucho mejor, ¿no? Esto te va a quitar rendimiento, ya que esto es más que nada se enfoca en la calidad del juego. Y en orden de energía, esto es más que nada para jugadores de laptop. Y listo, gente, eso sería toda la configuración en esta ventana. Ahora nos vamos a pasar acá en pantalla y por decirlo así, aquí podemos también optimizar nuestra pantalla. Por ejemplo, aquí en AMD FreeSync, si les aparece que pueden activarlo, les recomiendo que lo activen. En super resolución virtual vamos a desactivarlo y todo esto igualmente vamos a dejarlo como está. Aquí lo que nos importa es esto llamado color personalizado. Vamos a activarlo y probablemente te parezca que tengas que activar o aceptar algunas cosas y eso. Pero básicamente aquí podemos poner más saturación, podemos mejorar la imagen de la pantalla. Yo recomendaría que a esto nada le muevan y solo muevan la saturación. Yo lo pondría en 150 por ahí. Que la verdad es que si ustedes juegan a gráficos máximos y ponen la saturación al 150, van a ver que el juego se va a ver muy bonito. Así que nada, yo lo dejaría así en 150. Y listo, gente. Ahora, gente, les voy a mostrar algo que en mi momento a mí me ayudó mucho, pero la verdad no se los recomiendo. Si lo quieren hacer, háganlo bajo su propia responsabilidad. Y es esto de resoluciones personalizadas. Aquí podemos hacer resoluciones personalizadas, o sea, podemos crear resoluciones que no tengan nuestro monitor. Por ejemplo, si a ti te falta la resolución de 1680 por 1050, pues aquí la puedes agregar. Pero debo decirles que mucha gente a la hora de hacer esto, pues bueno, o su pantalla dejó de prender o nada, pues no funcionó. Así que bueno, para crear una nueva resolución simplemente le damos acá en crear nuevo y les abrirá esto. No sé, por ejemplo, queremos crear esta resolución de 1440 por 900. Aquí también podemos agregar una frecuencia de actualización o los hertz, o sea, podemos poner 75 y así. Que esto la verdad no recomiendo que lo muevan. Así que nada, simplemente para crear la resolución le damos a dar acá donde está el manual, simplemente lo cambiamos a supresión reducida y ya está, le damos en crear. Yo en mi caso no lo hago ya que no me hace falta esa resolución. Así que bueno, si ustedes lo quieren hacer, pues háganlo bajo su propia responsabilidad. Y listo, gente, eso es todo lo que tiene el programa. Aquí en rendimiento, esto es más que nada para las tarjetas gráficas de AMD. Y listo, gente, eso es todo lo que tiene este programa. Ya con las configuraciones que les acabo de mostrar, tenemos que tener muchos FPS en nuestro juego favorito, ya sea Minecraft o Fortnite. Así que nada, gente, si también quieren aprender a cómo bajar su ping al máximo, les recomiendo ver el video que está en pantalla. Con esa aplicación puede bajar mi ping hasta 0. Así que nada, nos vemos en el siguiente video.